La educación psicosexual que a todos nos hubiera gustado tener y que no tuvimos. Hoy, como los adultos semifuncionales que somos, podemos reconocer que la mayoría de nosotros, los adultos más o menos de entre los más de 30 años, tuvimos nuestras primeras interacciones con la sexualidad. En teoría, en la escuela, cuando nos mostraban algunas de las clases de biología, en algunos esquemas donde ni siquiera se mostraban del todo los órganos sexuales, sino más bien nos empezaban a decir cómo eran y en qué momento surgían todos estos cambios sexuales secundarios. Hablaron tal vez acerca sobre las clases de enfermedades de transmisión sexual, que entonces eran llamadas así, y usaban métodos para fomentar miedo, para causar terror, ¿no? Terrorismo emocional, donde lo que hacían era hacerte sentir que la sexualidad era algo mala, que desde chiquitos todo el tiempo recibíamos estos comentarios como no hagas eso en público, déjate ahí, de eso no se puede hablar, no digas eso, cállate. Y si tal vez fuiste muy afortunado, tuviste unos padres que tuvieron una plática, la famosa plática contigo, esa plática que era muy incómoda, que para ellos era bastante rápida, ¿no? Que lo que querían era como quitarse el asunto rápido de la mano y que probablemente no resolvió la mayoría de tus dudas con respecto a lo que era la sexualidad y que sobre todo muchas veces como padres se usaban analogías, ¿no? O se hacían otras palabras inventadas, ¿no? Como el pollito, la abejita, colita, pilín, ¿no? Un montón de sobrenombres que como que culturalmente tienen los órganos sexuales, pero que lo que buscan en realidad es ocultar, ¿no? El verdadero significado y el verdadero simbolismo que hay detrás, que no tiene nada de sucio, pero cuando lo ocultan con estas palabras, con estos sobrenombres, nos hacen sentir y le dan una connotación sucia, que hablan de su propia sensación, de ellos como padres, de ellos como educadores, de la sexualidad. Los típicos comentarios de que eso no se debe hacer en público, de que te van a salir pelos, de que se te va a caer, ¿no? Todos estos mitos que fuimos escuchando acerca de la sexualidad que como adultos hoy todavía tenemos. Hace un par de años, todavía cuando grababa yo videos acerca de la sexualidad masculina, hablaba de todos estos mitos que hay detrás de la masturbación, ¿no? Quizá te ibas a esconder a casa de algunos de tus amigos, ¿no? En la escuela, tal vez escondidas, llevabas alguna revista que por ahí encontrabas de tus padres, de tu tío, de algún hermano mayor. Cuando surge el internet y las redes, empezaba a ver algunas imágenes pornográficas que tardaban años en cargarse, ¿no? Y que para cuando lograba cargarse un cachito de la imagen, ya se tenía que ir el internet porque llegaba una llamada, ¿no? Y porque tenías que desconectar. O porque te sorprendían tus padres, porque no había esa sensación de privacidad, porque no la tenías, ¿no? Y hoy en día las cosas son muy distintas, pero no sigue de haber, no ha dejado de existir todo este velo, ¿no? Todo este encubrimiento, todo este tabú que sigue ahondando dentro de la sexualidad en las familias. Y es paradójico porque por un lado tenemos una sobreabundancia, una sobreestimulación de la sexualidad a través de las redes, a través de la tecnología, mientras que en casa el lenguaje que se sigue manejando es muy primitivo, es muy velado, es muy conservador. Por lo cual, lo que genera en los niños que están creciendo, en los adolescentes e incluso en nosotros, es una sensación de conflicto, de confusión, de una doble moral que tenemos con respecto a lo que hacemos y cómo tratamos la sexualidad también en otros. Hoy, los niños tienen acceso a Internet desde que tienen menos de 2 años. Todavía no han formado ni siquiera su cerebro, ni se han terminado de formar todos los huesos de su cuerpo, cuando ya están aprendiendo a utilizar
los dispositivos móviles. Ya hemos hablado acerca de todo el impacto que tiene la tecnología y cómo no deberían de estar usando esta tecnología. Sin embargo, tienen spam sexual todo el tiempo a través de las redes, ¿no? Corren peligro de grooming, ¿no? Que son adultos que les envían cosas que se pueden aprovechar de ellos, tienen acceso al porno, ¿no? Y no el porno de una imagen, sino a toda la cantidad de porno y de la deep web que puedas encontrar. Y si no son ellos, lo hacen a través de sus amigos que generan estas conversaciones para las cuales probablemente no estén listos. Y si no lo hacen los padres que deberían de estar educando con todo este contexto, desde los nombres de los órganos sexuales, desde para qué sirve, desde cómo debes de ser tocado, desde quién puede tocarte y quién no, alguien más lo va a hacer y probablemente lo va a hacer la tecnología y no va a ser de la mejor forma. Es decir, cuando no tienes una buena información, lo que vas a hacer es generar más bien desinformación y confusión. Y esa es la forma en la que la sexualidad, la tecnología, el porno gana hoy. Nosotros tristemente somos una generación que está más educada sexualmente a través del porno, lo cual genera, hoy hay muchos estudios de cómo hablan de los efectos que tiene la pornografía en cómo tratamos a otras personas, en la relación con nuestro cuerpo, en la relación y las concepciones que tenemos con respecto a lo que es la sexualidad. Y seguimos siendo no educados en casa, sino educados por el porno, ¿no? Y con esta visión cada vez más distorsionada de lo que es no solamente el acto sexual, sino de el tamaño de los genitales, las formas de los genitales, donde quieren como ciertas expectativas de ellos, de cumplir hacia los otros. Es todo esto que hemos hablado que en otros contextos, como en mi Instagram principalmente y principalmente en Instagram, sobre lo que es el coitocentrismo, ¿no? Esta visión centrada y pensar la sexualidad como que es equivalente a el coito, a la penetración, ¿no? Cuando la sexualidad implica muchos más aspectos que necesitan irse poco a poco construyendo y deconstruyendo para que no tengamos esta visión tan trastocada de cómo debería tratarse a un otro en la sexualidad. Y lo que pasa en todos estos contextos es que cuando tienes una visión muy rígida en casa, vas a tender hacia el opuesto contrario, ¿no? Cuando no hay esta idea de muchos padres de aquí no se lo voy a permitir y de yo no voy a hablar de eso, ¿no? Y que de esta visión muy rígida y que a veces viene desde muchas religiones o de muchas educaciones moralistas, ¿no? Que servían en un contexto histórico pasado, ahora ya no son vigentes. En general, ¿no? El porno es una forma de seguir reproduciendo todos los estereotipos que tanto tratamos en muchos contextos personalmente como de estar rompiendo, ¿no? Y a pesar de lo mucho que ha cambiado, ¿no? La velocidad en que los niños se enteran de la sexualidad, tanto como antes como ahora, nunca ha existido realmente una educación sexual que no esté centrada en la moral. La moral lo que hace es decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero está centrada en un contexto histórico, contextual, que probablemente en algún punto fue útil. Le agradecemos a la moral que haya participado en nuestra vida, pero en este momento ya no es vigente. No podemos seguir creando un futuro desde el pasado. Y sobre todo, que no está centrada esta visión de la sexualidad en lo erótico ni en lo afectivo, que es lo más importante. Y contrario a lo que podamos pensar, las conversaciones sobre educación sexual afectiva no hacen que los hijos, que los niños, que los adultos tengan una sexualidad más precoz, sino que puedan hablar con mayor confianza, con mayor soltura de esta sexualidad, que puedan hacerla más consciente, que puedan hacerla de una manera más libre, pero sobre todo de una manera más responsables, ¿no? Como padres y como educadores existe mucho este mito de yo no voy a exponerlo a algo para lo cual todavía no está listo. Y hay mucho esta pregunta de cuándo es el momento correcto para empezar a hablar de sexo con nuestros hijos.
de todo esto te voy a hacer un video, que es el video que sigue a este, así que si no te has suscrito te invito a que lo hagas, que actives la campanita para que te enteres de ese siguiente video, que es una guía paso a paso de acuerdo a la edad que tiene tu hijo o tu conocido, tu hijo, hermano, primo, lo que sea, y qué es lo que puede ir sabiendo, cómo puedes ir acompañándolo en esta educación sexual. Cuando hablamos de esta educación sexual, pensemos que no solamente se inicia en esta plática de el intercambio de, ¿no? de la abejita y la polinización, sino que empieza cuando nombramos las partes del cuerpo, ¿no? Me mandan mensajes de repente para contarme, me dicen, me encanta cómo hablas de estos temas porque los dices como tan tranquilo. Yo, pues, porque son muy tranquilos, ¿no? O sea, realmente, genuinamente se llaman así, se llama vulva, se llama vagina, ¿no? Hay todavía esta confusión incluso que muchas mujeres adultas llegan a tener de lo que es la vagina y de lo que es la vulva, ¿no? De lo que es el pene, de cómo podemos hablar de la sexualidad, de cómo podemos hablar de la masturbación, de cómo podemos hablar en general de la sexualidad con la pareja, pero desde un punto adulto donde normalizamos los términos, quitándole toda esta concepción como la que antes tenía o que sigue teniendo vagina, ¿no? Vulva, que tienen todavía esta connotación como de insultos. Hay toda una historia, ¿no? Enorme de cómo el uso de la palabra vulva, vagina, siempre se ha asumido y se ha aunado a cosas desagradables, ¿no? En países como España, por ejemplo, coño, ¿no? Es una grosería. Y en México también, ¿no? Rajarse su tierra. Todos estos mitos que tenemos con respecto a cosas negativas asociadas a la vagina. Los expertos dicen, ¿no? Que no hay una edad adecuada para que los niños y las niñas aprendan en qué consisten las relaciones sexuales. Y esto a lo que se refiere, ¿no? A cómo se hacen los bebés y que no hay una edad que sea realmente perjudicial, ¿no? De saber cómo el pene entra en la vagina, ¿no? Y si es verdad que exponer a este niño a esa estimulación sexual es perjudicial, ¿no? Es más bien cómo se lo puedes explicar. Tiene que ver más en lo va a ver probablemente en la escuela, lo va a ver probablemente con sus amiguitos y es mejor que tenga todo am, este contexto de cómo debería o cómo podría ser un inicio de esta sexualidad lo más amoroso y responsable posible, ¿no? Empezar a crear estas conversaciones de manera natural, ir discutiendo, por ejemplo, acerca de una canción que se escucha en la radio, o el comentar los anuncios que se ven en televisión, no sé, por ejemplo, el nuevo lavatrastes que salió en televisión para desmitificar acerca de la pregunta de por qué ustedes creen que siguen usando a mujeres en los productos de casa, ¿no? Cuando en casa papá lava los trastes, ¿no? Hacer esas conversaciones naturales es ir hablando de sexualidad, ¿no? Y decir, estos se llaman roles sexuales, ¿no? Roles de género. Y en la sociedad tradicional todavía está visto así, pero no tiene que ser así en todas las casas, ¿no? E inculcar con ese ejemplo. Entonces, empecemos por definir qué es la educación sexual integral. Y es la la educación sexual integral es fundamental para la salud, para el bienestar en general de la juventud y de los adolescentes. Y no solamente está relacionada a los embarazos o a las enfermedades de transmisión sexual, sino que también habla de incluir, por ejemplo, temas como la violencia de género, ¿no? La violencia en la pareja, así como el abuso sexual, ¿no? A todas las edades, hablar de quién puede tocarte, quién no puede tocarte, ¿no? Y sobre todo una inclusión de las emociones en la sexualidad, ¿no? No son ya vistas como dos cosas distintas, como yo tengo sexo o tengo una pareja, ¿no? Sino es ¿con quién quiero tener sexo? ¿Con quién quiero compartir ese vínculo? ¿Con quién quiero compartir esa energía? ¿No? No se lo puedes decir en términos de energía si tú no quieres, pero sí es como hablar de la responsabilidad que existe de estás compartiendo tu cuerpo, que es tuyo y es hermoso y es sagrado y por lo tanto con quién lo quieres compartir, ¿no? Y eso va desde una noche de pasión hasta para el resto de tu vida. Y no está una cuestión moral de esta está mejor que la otra, simplemente es de tener la conciencia de cómo estás usando esa sexualidad, ¿no? Y también de apreciar la diversidad, ¿no? Sexual y del desarrollo propicio de las relaciones sexoafectivas más saludables, ¿no? Cuando hablamos de cuáles son los elementos, podemos incluir que hablamos de la autoconciencia, de
qué me gusta, cómo es mi cuerpo, hasta dónde llega mi cuerpo, qué no me gusta, cómo me veo, ¿no? Esto que hemos trabajado en otros retos de Instagram, como la autoestima genital, ¿no? ¿Qué es la autoestima genital y cómo afecta mi desempeño? Cómo apenas te grabé un TikTok en Instagram, te grabé un TikTok, ¿no? Un video para TikTok, ¿no? Hablándote de la disfunción eréctil y cómo está afectada por esta autoestima genital que está promovida o mal promovida, afectada en general por lo que es la pornografía. Entonces, autoconciencia de mi cuerpo, de mi placer, de con quién me quiero relacionar, de lo que para mí significa la sexualidad, ¿no? La autogestión también es mi sexualidad y no requiere de un otro para ser sexualidad, ¿no? Es como yo también puedo conocerme a través de la masturbación y cómo debe ser la masturbación y cómo debo de cuidar mi cuerpo y em, mi salud y como en términos de lavarme las manos o qué me puedo meter en la vagina y qué no se debería meter en la vagina o cómo puedo masturbarme como hombre, qué productos hay, qué lubricantes hay, cuáles no debería de usar, ¿no? Todo eso también es educación sexual, ¿no? Y es como, ay, no, quitar el tabú de ir a una sex shop, por ejemplo, ¿no? O de investigar acerca de estos temas. Hablar de conciencia social, ¿no? De cómo impacta el cómo yo vivo mi sexualidad en otros, ¿no? Cómo puedo yo respetar también la sexualidad de otras personas que tengan orientaciones distintas, que tengan formas de expresión, lo que entendemos como identidad sexoafectiva distinta, ¿no? Cómo puedo yo respetar también a todo lo que hay dentro de lo que hoy entendemos como de la comunidad queer, ¿no? Hablar de inteligencia emocional, cómo gestiono yo la sensación de cómo vivo mi sexualidad, ¿no? Si me da culpa, si me da pena, si me da placer, si me da vergüenza, si me da miedo, ¿no? Todo eso que implica si me siento como muy agredido, si no me permito tener un orgasmo, porque hay un montón de ideas asociadas como con lo que puedo y no puedo hablar, ¿no? O sea, hablar de la brecha orgásmica con mi pareja, de cómo puedo pedir también hacia al otro lo que me gusta en la sexualidad. Eso también es inteligencia emocional, ¿no? Y por lo tanto, desde este lugar, poder tomar decisiones con respecto a esta sexualidad. Con quién sí, con quién no, en qué momento, conocer qué es lo que afecta para mí, ¿no? Te voy a poner mi ejemplo porque siempre te lo digo, es como desde el único lugar desde donde yo puedo opinar. Y al ser una mujer que su primera relación sexual fue una violación, ¿no? Y me costó mucho trabajo, tuve que hacer un gran tránsito para poder hacer las paces con mi sexualidad, donde al principio, por esta búsqueda de satisfacción, por esta búsqueda de pertenencia principalmente, me desconecté de este cuerpo y usaba mi cuerpo, como en esto que yo te he hablado en otros podcasts, como prostituta emocional, ¿no? Que es te presto mi cuerpo, te lo vendo a cambio de amor. Y después, por supuesto que cuando hice conciencia de eso, tuve que trabajar muchísimo en mi sexualidad conmigo misma para perdonarme por todo lo que le había hecho pasar a mi pobre cuerpecito. Y después aprender a gestionar el placer, ¿no? Después del perdón, aprender a gestionar el placer en mi cuerpo y cómo sí me gusta y cómo no me gusta y saber que si yo tengo una noche de one night stand, probablemente a mí no me va a satisfacer porque me recuerda a este discurso en mi vida donde yo daba intercambio de mi cuerpo por amor. Entonces me gatillea y me lleva hacia estos lugares oscuros de mi cabeza en los cuales yo ya no quiero someter a mi cuerpo, ¿no? Pero hay otros momentos donde sí soy capaz de hacerlo y puedo aprender qué fue diferente entre esta y otra vez, ¿no? Hacer todas estas preguntas, tener toda esta conciencia de lo que está puesto en la sexualidad, en el vínculo, en las emociones con respecto a ti mismo, es lo que hoy me ha llevado a tener una sexualidad tántrica, ¿no? Que no está centrada en el coito, que no está centrada en la penetración, que no está centrada en el orgasmo, sino todo visto como una experiencia sensorial, ¿no? Desde la música, la vela, el tomarte todo el tiempo del mundo, el compartir con alguien, el platicarlo, el saber respirar junto con el mismo aliento de otra persona, ¿no? Esta visión mucho más lenta, calmada, sin prisa, ¿no? De la sexualidad. Pero esa soy yo, ¿no? Y es saber cómo puedes tú ir aunando tu propia sexualidad. Desde el ahora soy adicto a la sexualidad, cómo me llevó, cómo puedo gestionarla. También son otros de los motivos de consulta por los cuales tú puedes empezar a tener esta reeducación sexual. Vamos a hablar
largo y tendido acerca de cómo hablar de la sexualidad con nuestros hijos, pero algunos de los términos como generales es nombrar las partes del cuerpo como son, ¿no? Hablarlo con la más naturalidad, mayor naturalidad posible y con el vocabulario más sencillo, ¿no? Es pensar de que voy a hablar de acuerdo a la edad que tiene mi hijo y le voy a explicar de acuerdo a estos conceptos que tiene. En el otro video te explico un poquito más de acuerdo a cada edad. Y sobre todo, siempre te lo digo y te voy a hacer siempre mucho énfasis con esto, tú vas a ser más, la calidad con la que tú eres capaz de explicar todas estas cosas tiene que ver con la calidad que tienes tú con tu propia sexualidad. Cuando ves a un padre que no sabe comunicar la sexualidad con su hijo, lo que está detrás de todo eso es una propia dificultad con su propia sexualidad. Entre más en paz estés con tu sexualidad y lo que la sexualidad en otros implica, vas a estar más de acuerdo y vas a estar más cómodo hablando de esa sexualidad como cualquier otro tema en el mundo. También te invito a que seas tú como padre, como amigo, como hermano, el que inicies estas conversaciones, ¿no? Desde lo más temprano. O sea, siempre te lo digo y te lo voy a volver a reiterar en el otro video, es cuando iniciar la educación sexual, ya estás tarde. Ya estás tarde, ya estás tarde. O sea, es desde casi el color de su cuarto, ahí iniciaba la educación sexual, ¿no? Entonces empezamos con esta idea de estar lo más accesible, lo más disponible. Siempre te lo digo, pero te digo muchas cosas siempre, pero cuando hablamos de vulnerabilidad, cuando yo hablo el tema de mi propia vulnerabilidad, te invito a que tú compartas esa vulnerabilidad. ¿Cómo quieres que tu hijo comparta de su sexualidad cuando tú no lo haces con ella, ¿no? Va a decir el famosísimo, uy, papá, no me cuentes esas cosas. Aún así es importante que te permitas hacerlo y que lo hables, ¿no? Que hables, que te des el beso enfrente de ellos, ¿no? Con su papá, con tu pareja, ¿no? Que digas, papá y mamá van a tener una cita, ¿no? O sea, que desde ese lugar estás dando un espacio para saber que mamá y papá también tienen una sexualidad, que no se envejece, que es normal tener esa sexualidad, es normalizar eso. A ver, en el otro video te voy a dar oportunidad de que me dejes muchas preguntas, porque, por ejemplo, surgen dudas como ¿hasta qué edad me debo de bañar con ellos? ¿O debo de andar desnudo por la casa, sí o no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre puedes dejar las conversaciones como abiertas, ¿no? Como no tienen que llegar a un punto de final, sino más bien como vamos a seguir pensándolo juntos, ¿no? Yo también estoy aprendiendo y trabajando mi sexualidad, desde ese lugar puedes dejarlo siempre. En invitar a que te haga preguntas, en tú preguntarles, ¿no? En siempre decirles que pueden hablar de estas cosas, que estar atentos a cómo reaccionan, ¿no? Veo que te generó curiosidad esto que dije, quieres que hablemos sobre esto, ¿no? El repetirlos, ¿no? El repetir esas conversaciones, ¿no? Que no sea como de frente, que no sea una cosa como de lo tenso, por ejemplo, esa conversación con los padres, es que era, vamos a sentarnos y vamos a hablar de esto ahorita, ¿no? Es como, espérate, o sea, uno quiere que surja mientras estamos lavando los trastes, ¿no? eh, no des mucha información, no des poca información, más bien pregúntales qué es lo que quieren saber. Y siempre puedes admitir que estás incómodo, que estás nervioso o que necesitas práctica, ¿no? Y de lo más positivo, nunca la idea es asustar, nunca la idea, si sabes que es como si leyeras el tarot y te asustara, o sea, ese no es un buen tarot, ¿no? Es como si vas al psicólogo y te asusta, no, tampoco es un buen psicólogo. Entonces, aunque tú creas que no te entiende, tu hijo sí te entiende, te lo prometo, y probablemente entiende la sexualidad y tiene mucha más información que tú y que yo, ¿no? Entonces, repito, te voy a hablar de todo esto con mucha más calma en el siguiente video. Cuando hablamos también de sexualidad centrada en los afectos, es poner en el centro la ternura, poner en el centro el cuidado por el otro como un acto de amor, ¿no? La sexualidad está aunada no necesariamente a un vínculo que dure toda la vida, pero sí está centrada en yo quiero que tú y que yo, los dos, podamos pasar un buen rato. ¿Cómo te ayudo a tener más placer en esto? Habla de una posición adulta desde la cual yo puedo entonces permitirme desde una posición humilde decirle, ¿te gusta esto? ¿Quieres más fuerte? ¿Puedo ir más adentro? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres experimentar esta vez? ¿Tienes alguna fantasía? No importa si es tu fuck buddy o si es el amor de tu vida o tu esposo, ¿no? Viene con la misma calidad de la sexualidad que yo te puedo ofrecer, porque habla de la calidad humana y de la vinculación que yo tengo con mi propia sexualidad.
Y no solamente hablar como de niños o de grandes, sino más bien esto es como una concepción desde donde estamos incorporando a la persona completa, la sexualidad vista como un acto de este intercambio de cuidado hacia el otro, de respeto hacia el otro. Y va desde el te puedo agarrar la mano, te puedo abrazar, ¿no? Ese tipo de preguntas también es hablar de sexualidad humana, ¿no? Que no llegue alguien y solo te abrace cuando a ti no te gustan. A lo mejor eres persona altamente sensible como yo y los abrazos a ti te dejan sobreestimulado. Entonces, ir como normalizando el ir pidiendo esto tan famoso, por ejemplo, esto del abrazo se llama consentimiento. Y lo tendemos a pensar siempre en el consentimiento como consentimiento para tener relaciones sexuales, pero no, el consentimiento va desde me gustas mucho, te puedo robar un beso, aunque ya no se ha robado, no importa. O sea, es como tratar de encontrar esas formas que antes ya no se pero ya no es romántico que no te cele, ¿no? O sea, es como ahora poner el centro de ese romance en otro lugar que sí sea sano. Eh, ya no centrada solamente en la genitalidad, sino en la responsabilidad y en la participación activa, ¿no? De los dos miembros por igual, que también acá, dentro de la parte feminista, es mujer, también hazte cargo de tú también debes de traer tus condones, de tú también puedes pagar el motel, porque tú también puedes preguntar si le está gustando, ¿no? No tienes que fingir el orgasmo para quedar bien con el otro, es... Eh, cada quien se hace cargo de su propia responsabilidad, de su propia sexualidad y también se comparte esa sexualidad, porque así como tú te la quieres pasar bien, también quieres que el otro se la pase bien, ¿no? Entonces, este sexo sano tiene que ver con dos personas de edades maduras que no están tan dispares entre sí, que también tenemos que hablar de eso, ¿no? Para proteger a los niños, para proteger en general la población que es más vulnerable, ¿no? Y desde donde se aprecian los dos y se reconocen como personas, ¿no? Te estoy usando como un objeto para mi propia satisfacción, donde reconozco que eres íntegro, ¿no? Que tienes sentimientos y que vamos a explorar nuestros cuerpos por placer, pero con respeto, ¿no? Esa es como toda esta visión de la sexualidad, más allá de la genitalidad, desde una visión madura. Y entonces puede ser más satisfactorio, más placentero, ¿no? Cuando entre estos dos participantes o tres participantes o los que sean los participantes, hay una conexión afectiva que no quiere, y respetuosa, ¿no? Que les permita comunicarse de una manera mucho más abierta, clara, ¿no? Y sencilla, y que no tenga eso que significar que se aman y conocen el amor de su vida, ¿no? O sea, esto no quiere decir volver a unir sexo y amor, ¿no? Quiere decir volver a hablar de una sexualidad consciente, de hacer un uso responsable de esa sexualidad. La mejor sexualidad, que lo digo, no viene de un manual en específico de cómo se tiene que hacer el sexo o de una lista de instrucciones de cómo se tiene que hacer las cosas, sino de el conocimiento de tu propio cuerpo y el conocimiento que el otro te puede dar de su propio cuerpo, ¿no? De saber expresar tus deseos, de ir conociendo también el cuerpo del otro. Es cuando a mí me pone nerviosa la sexualidad con mi pareja mujer actual, ¿no? Entonces tiene años que yo no estoy con una mujer, pero no solo tiene años que yo no estoy con una mujer, es nunca he estado contigo, ¿no? Es esta cosa de quitarle lo general, hacerlo particular, no es solo qué me gusta, sino es quiero ver qué me gusta contigo, es de redescubrir esta visión de la sexualidad contigo en este momento, ¿no? De qué nos puede dar placer a las dos, a los dos. Y todo esto es importante, ¿eh? Porque como te lo voy a dejar como nota final, ¿no? No hay condón que te pueda proteger de los riesgos emocionales de una mala relación con tu sexualidad. Así que si te gustó este video, dale like, comenta, déjame todas tus dudas abajo y te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos. El siguiente, como ya te anticipé, es sobre cómo hablar de sexualidad con tus hijos, hermanos, primos, con tus alumnos, con quien sea que tengas allá. Y claro que me puedes dejar todas las dudas, que también pienses desde este lugar de cómo fue la sexualidad, la educación sexual que yo recibí y cómo me gustaría retramitar mi sexualidad, cómo me quiero reeducar sexualmente hablando.